Buenos días, iglesia. Quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a estar esta mañana hablando la palabra de Dios y espero que tu vida sea bendecida. Amén. Efesios capítulo 4. Quisiera que usted mirara aquí al frente y viera la siguiente fotografía, a ver cuántos conocen a esta persona, cuántas la reconocen. ¿Sí lo reconocen? Bueno, él se llama Will Smith. Es uno de los personajes, de las personas más exitosas en Hollywood. Él junto con su esposa han logrado amasar una fortuna y además ser reconocidos, y él como un gran actor. Ese es Will Smith, una persona que ha sido exitosa, una persona que tiene pues todas las puertas abiertas. Nosotros nunca lo hemos visto en persona, pero lo reconocemos porque sabemos que ha sido un personaje, pues bueno, no estamos mirando si su ética y su moral sea la mejor, pero lo reconocemos como alguien que ha sido famoso. Ahora, yo quisiera que te preguntaras un momento, viendo a Will Smith, sabiendo quién es él, ¿cómo crees tú que debieran ser sus hijos? ¿Cómo crees tú que son sus hijos? ¿Cómo crees tú que debiera ser su familia? Esta es una persona que tiene dinero, es una persona que vive en buenos lugares, que puede darle la mejor educación a sus hijos, que puede darle las mejores cosas a su familia. Y entonces, ¿cómo debieran ser esos hijos? ¿Cómo debieran ser su esposa? ¿Cómo debieran estar ellos? Esa pregunta es muy importante porque si nosotros vemos a Will Smith, no sé cuánto se habrá ganado en su carrera, pero más de $1 millón sí, así que ese hombre tiene dinero. Sí podemos entonces nosotros imaginarnos y responder un poco cómo debiera ser sus hijos. Pero este es el segundo hijo, Jaden Smith. Mírelo por favor. Ese no es, ese sí es. Bueno, se parece al papá, ¿no? Uno se sorprende viendo esta fotografía y viendo lo último de Jaden Smith, sobre todo sabiendo quién es el papá. Porque si usted sabe que el papá tiene dinero, que el papá tiene recursos, que el papá le puede dar la mejor educación, que el papá le puede dar la mejor formación, si ese muchacho dice que quiere ser actor o músico, le puede conseguir los mejores productores, las mejores escuelas de música, que usted lo vea con una apariencia así. Ahora, algunos dicen que está enfermo porque tuvo una dieta vegana y que lo llevó y lo puso así, pero bueno, hermano, vaya usted a saber. Lo cierto es que no, eso no se ajusta a lo que es el papá. Eso nada tiene que ver. ¿Usted recuerda? Jaden Smith fue el protagonista de una película hace unos tiempos, hace poco, 10 años, se llamaba Karate Kid. ¿Sí lo recuerdan? Ay, tan lindo que se veía el negrito. Y era el mismo negrito que salió en Busca de la Felicidad. Más lindo todavía con el afro. Pero ahora no, lindo no es. Y nosotros nos escandalizamos cuando vemos esto, nos sorprendemos cuando vemos esa incoherencia entre el papá y el hijo. Nosotros nos sorprendemos de qué está pasando acá, qué sucede, qué es esto. Pero la verdad, la realidad es que así somos tú y yo. Somos como ese chico, Jaden Smith, que no se ajusta a la vida que su padre le dio, que no se parece en nada a aquello que tiene, que está perdiendo todas las oportunidades, posibilidades que ha recibido y no parece el hijo de. Tiene el apellido, pero no por ningún lado demuestra, manifiesta, no está viviendo con la altura que le corresponde. Y ese es el título de la enseñanza esta mañana: viviendo con altura. Y cuando nosotros, es fácil, leía estos días un libro, y es fácil nosotros mirar y criticar lo que le pasa a los otros, ¿no? Usted mira y critica a los hijos de otro, eso es fácil.
cochino, rebelde. Pero los de uno pueden ser más rebeldes si usted no se da cuenta. Usted critica fácilmente, o bueno, no digamos critica, usted simplemente se da cuenta que hay cosas que están mal en las vidas de otros que dicen ser cristianos. Usted ve lo que otros hacen pero a veces tú eres ese hijo que no está viviendo con altura. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, y que Dios sea hablándonos esta mañana. Amén. Dice así la escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y quiero que te fijes en tres cosas importantes en este pasaje. Tres cosas que tú tienes que tener en cuenta. Y lo primero es: ¿quién está rogando? El ruego de un siervo. Pablo es el que ha venido hablando a lo largo de 3 capítulos, capítulo 1, 2 y 3, de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Él ha estado estableciendo que nosotros, al estar en Cristo, tenemos una posición, hemos sido libres del pecado, tenemos el Espíritu Santo, bendiciones inimaginables, incontables, tenemos un Cristo. Él se ha extendido largamente hablando de la iglesia. Él se ha extendido largamente hablando de que en la iglesia, tanto el judío como el gentil, las personas que aparentemente tienen muchas diferencias, en Cristo son uno. ¿Todo por qué? ¿Porque nos ponemos de acuerdo? No, porque Dios está en medio de nosotros, porque Dios ha cambiado nuestra vida. Todo eso se da bajo esta perspectiva. Y de repente, ahora Pablo en el capítulo 4 cambia de tónica y empieza diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Pablo no utiliza su posición como autoridad, como apóstol de Jesucristo. En otras cartas usted sí lo ve en esa postura mucho más firme. Acá él está rogando. Otra manera en que podemos entender esa palabra es exhortando, animando, llamando a, invocando. Hagan. Como pastor, Pablo estuvo en Éfeso trabajando. Él estuvo ya predicando la palabra. Él estuvo, dice ahí en la escritura, que estuvo casi por 3 años, día y noche, enseñándoles la escritura. Y ahora, luego que él les recuerda aquello que tienen en Cristo, aquello que han recibido, Pablo pasa a ¿qué? A rogar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. Y es muy interesante que Pablo, un preso, ruegue a otras personas a vivir conforme a lo que han recibido. Pablo ruega y les suplica porque precisamente Pablo entiende lo que es vivir dignamente. Piense un momento, Pablo se coloca aquí como un ejemplo. Él no está haciendo una exigencia, sino él está haciendo un ejemplo. Y él por eso comienza diciendo: yo preso en el Señor. Y es que estar preso, estar en la cárcel, no debe ser lo más agradable, no debe ser lo más chévere. Así sea casa por cárcel, no, es que eso no es agradable. Y él se coloca como un ejemplo y les dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Cómo vivió Pablo en la cárcel? ¿Cómo fue su estancia en la cárcel? Y hay unas... Y nosotros leemos en el libro de Hechos, por ejemplo, Pablo estuvo en un momento predicando en una ciudad, fue apedreado, pero Pablo seguía firme. Estuvo predicando en otra ciudad y fue encarcelado, y al estar encarcelado, azotado. ¿Y qué hizo Pablo? En lugar de quejarse, se puso esa noche a alabar a Dios junto con uno de sus compañeros. Pablo está diciéndoles a ellos: hombre, les ruego, y ahí el versículo más adelante lo vamos a desarrollar con más detalle, que anden como debe ser. ¿Quién andó como debía ser a pesar de las circunstancias? Pablo. Pablo pudo renegar de su llamado, Pablo pudo renegar de su tarea, Pablo pudo renegar de haberse ido a predicar en ciertas ciudades porque se estaba ganando, era un problema en la cárcel.
porque estaba ganándose un conflicto, estaba siendo azotado. Pero Pablo vive a la altura. Y él se coloca como un ejemplo. Dice: les ruego. Él poniéndose como ejemplo. Cuando nosotros leemos las cartas, Efesios, Filipenses, estas cartas son cartas que se escribieron desde la prisión, cartas que se escribieron desde la cárcel. Y la carta de Filipenses es llamada la carta del gozo. La carta de Efesios que estamos estudiando es conocida como una de las cartas en donde se ve la gloria de Dios. Usted por ningún lado ve a Pablo quejándose. Lo más normal para nosotros quizás sería escribir una carta en donde está el problema, estamos en las circunstancias y: hermanos, han sido muchos tiempos de tribulación, muchos tiempos de dolor y estoy acongojado, pero bueno, Dios me ama, yo sé, pero sigo el dolor, hermano, y tengo el carcelero que me la está montando, y tengo unos prisioneros aquí, amigos. Eso es lo que normalmente nosotros escribiríamos. Pero Pablo, en medio de su situación, escribe la gloria de Dios. Pablo, en medio de su situación, escribe las maravillas que ha hecho nuestro Señor Jesús por nosotros. Él está viviendo ¿con qué? Con altura. Y él está rogando a los efesios que hagan algo. Dice acá que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo no se quejó, no renegó. Pablo siguió adelante. Yo no sé, quizás tu situación pueda ser difícil, y la presión de la situación difícil está haciendo que tú ya reniegues un poco de lo que has creído, bajes de la guardia. Ya no hablas de las maravillas de Dios, sino que estás enfocado en quejarte de tu situación. Ya no estás glorificando a Dios por las maravillas que Él ha hecho en tu vida y lo que Él te ha dado, sino que estás quejando, renegando. La queja, sea expresada verbal o sea de la mente y del corazón interna, es no vivir con altura, porque no estamos entendiendo lo que Dios nos ha dado, porque tú no estás comprendiendo que en Cristo lo tienes todo y estás enfocándote solo en una situación. Claro, puede ser difícil, terrible, pero vivir con altura es vivir como ¿quién? Como Pablo. Vivir con altura es vivir como nuestro Señor Jesús, que siendo maltratado, escupido, humillado, no perdió su lugar, glorificó a Dios Padre. Pero, en segundo lugar, quiero que te fijes en el llamado que está haciendo Pablo. Él está diciéndoles a ellos, él les está rogando algo, y en el versículo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Y esa palabra andar es vivir. Esa palabra no es solo de caminar, no es figurativamente. Está Pablo refiriéndose a la manera en que vivimos, a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Y él dice que se comporten como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y entonces, en segundo lugar, tú debes ser lo que debes ser. Debes vivir con altura, porque las bendiciones de Dios, y ahí dice aquí el versículo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó, nos hizo un llamamiento. Por eso nosotros nos podemos designar como: yo soy llamado. ¿Por quién? Por Dios. Y ese llamamiento a nosotros implica bendiciones, implica una posición, implica un cambio de naturaleza, pero por lo mismo también tiene unas implicaciones. Nosotros normalmente pensamos que las bendiciones solamente son cosas que se disfrutan, como cosas externas
a nosotros que disfrutamos y que nos sirven para nuestro deleite, pero no, las bendiciones traen consigo un cambio radical en nuestro corazón. Estoy hablando de las bendiciones de Dios. Por eso cuando Dios habla de las bendiciones, Él está hablando de la redención, por ejemplo, que es hacernos libres del pecado. Una de las bendiciones que se habla también es haber nacido de nuevo. No son cosas externas que tú disfrutas, sino son cosas internas que se hacen en tu corazón, que cambian tu vida. Por eso ese llamamiento que nosotros hemos recibido implica no solo lo que yo disfruto, sino lo que yo debo ser, porque ya he sido transformado. Y Dios me dio, claro que sí, Dios te ha bendecido inmensamente, pero eso trae también para tu lado un cambio acá en tu corazón que te lleva a una conducta, a una manera de vivir, a una manera de actuar, de pensar, de hablar. Pero el problema es que hay incoherencia. Y la incoherencia, en primera instancia, la incoherencia es cuando no hay una relación lógica entre dos ideas. Entonces alguien dice que esto es blanco y al mismo tiempo dice que es negro, y eso es incoherente, porque lo que es blanco no puede ser negro al mismo tiempo. No puede ser, es blanco o es negro, al mismo tiempo no puede ser. Pero un poco más allá, la incoherencia es cuando nosotros decimos algo y hacemos otra cosa diferente. Eso también es ser incoherente, no solamente está expresado con las ideas. No, es cuando yo expreso algo y hago algo diferente. Por eso una persona incoherente es aquella que promete y no cumple. Pero si vamos un poco más profundo, hay una incoherencia espiritual cuando tú no vives conforme al llamado, a la vocación que Dios te ha dado a ti. Y es terrible que hayan personas que tengan todas las riquezas espirituales, pero que sus vidas no las demuestren. Contaba un predicador que se llama Sugel Michelin una historia y decía que en Canadá o en Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad, había una señora anciana que tenía mucho dinero guardado, pero toda su vida vivió como pobre. Cuando ella murió, y estamos hablando de 1915, una cosa así, por ahí, hace mucho tiempo. Cuando ella murió, encontraron que en su casa, allá debajo del colchón, ahí sí sale el dicho, había más de $1.000.000. Pero la señora vivía en una casa arruinada. La señora vivía terrible. Imagínense la situación más pobre, más miserable que pueda existir. Uno de sus hijos sufrió un accidente, una pierna, y la señora lo llevó al hospital público para que lo atendieran. En el hospital público no lo atendieron y tuvieron que amputarle la pierna porque no se pudo hacer nada. Todo por no querer pagar. Terrible, ¿cierto? Tacaña. Teniendo todo ese dinero, ¿por qué no? Por lo menos vístase un poquito mejor. No estamos diciendo que se compre los lujos, pero vístase bien. Ponga la casa bonita. Ahorre, claro. Pero ¿sabes qué es lo terrible? Que hay cristianos así, que viven como miserables espirituales. Hay cristianos que no están ejemplificando en su naturaleza, en su comportamiento, las bendiciones que han recibido en Cristo Jesús. Son como esa señora que tiene un millón, más de $1.000.000 debajo del colchón, pero de nada le sirven. Y así hay muchos creyentes que están viviendo con todas las bendiciones que Dios les ha dado, pero no han entendido lo que eso implica. No están viviendo a la altura, no son dignos del llamamiento que Dios les ha hecho. Llamamiento más importante que este no hay, es el que Dios ha hecho a nuestras vidas.
No hay llamamiento más duradero que este. Este es por la eternidad. Este llamamiento no es solo venga acá y lo meto y ahí no importa. No, este llamamiento implica a nosotros la posibilidad de ser lo que debemos ser, de avanzar, de ser mejores. Pero no. Hay creyentes que están empecinados en no ir más allá, que son incoherentes espirituales. Ellos entienden lo que dice la Biblia. Bueno, podemos colocar eso entre comillas, porque cuando Pablo ora para que comprendan, y veíamos el miércoles que Dios hace cosas maravillosas que nos ayuda a entender las cosas que no podemos. Pero hay gente que no está entendiendo lo que ha recibido en Dios. No viven con altura. Son como Jaden Smith. Tienen todas las oportunidades y no las aprovechan. Tienen todas las bendiciones y no las disfrutan. Tienen la posibilidad de ser más que vencedores y son más que derrotados. No están viviendo con altura. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios te ha dado, el llamamiento que Dios ha hecho a tu corazón también trae una implicación, y es que tú debes estar a la altura. Por eso Pablo ruega: os ruego que andéis, os animo, los exhorto que andéis como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Porque necesitamos animarnos, esforzarnos, luchar para ser aquello que debemos ser. Claro que hay fracasos, claro que hay momentos en que parecemos menos cristianos, claro que hay momentos en que tu vida, tu corazón, tu comportamiento refleja otras cosas y no a Dios. Pero debes esforzarte y luchar, y cada día debes ser mejor, porque lo puedes hacer, porque esa es la bendición que has recibido. Pero si estás empecinado y empeñado en la misma situación, en la misma condición, no estás viviendo a la altura. ¿Cómo sería la fotografía? Bueno, no sabemos cómo es Dios, pero pues su gloria es inimaginable. Cuando los profetas hablan de Dios, de lo que ellos han visto de Dios, no pueden ni escribir, y son cosas que luz inaccesible. ¿Será que nuestra fotografía se asemeja a la de nuestro Padre? Si te toman hoy una fotografía a ti y dicen: este es el hijo, ¿se parece al papá? ¿Se recuerda el dicho, no? El dicho dice: hijo de tigre sale. ¿Y será que podrán decir? ¿Sí podrán decir eso? Aquí en Colombia tenemos otro dicho, y es que es de tal palo tal astilla. Ese es otro, sí. Pero es que me estaba pensando uno que ese es más, parece hijo negado. ¿Cómo es que dicen? No sé. Más parecido que hijo negado. ¿Será que podrán decir eso de nosotros? Es que nos parecemos tanto a Dios que no, es que como si Dios lo hubiera querido negar. ¿Será que sí? ¿Cómo será la fotografía de tu vida con lo que es Dios? ¿Estás viviendo a la altura? ¿Y cuál es, en tercer lugar, cuál es la dignidad del llamado? Porque dice aquí que andéis como es digno de la vocación, del llamado con que fuisteis llamados. Vocación, ¿cuál es esa dignidad? ¿Qué es eso tan importante que precisamente nosotros debemos prestarle tanta atención? Tú no debes olvidar que tú has sido escogido por Dios. Tú no debes olvidar que has sido escogido por Dios. Y eso es parte de la dignidad del llamado que tenemos, que fuimos escogidos ¿por quién? Por Dios. ¿Y eso cómo implica nuestra vida? Que si yo soy escogido por Dios, soy diferente al mundo. Soy distinto, totalmente distinto al mundo. Nuestra elección enfatiza, escucha esto, nuestra separación. Que tú seas elegido enfatiza que eres separado. Por eso las cosas que
en nuestra vida se mezclan con el mundo son una incoherencia. Porque tú eres separado, tú eres elegido por Dios. Como elegido eres distinto. Sobre tu vida hay un espíritu, hay una unción que es diferente. Por eso no te puedes mezclar con las cosas del mundo. Entonces, ¿qué escuchas? ¿Qué clase de música escuchas tú? Algunos son muy facilistas diciendo, eso no importa lo que uno escuche, al fin y al cabo, escuchar todo y retener lo bueno, dicen así, aplican la Biblia de esa manera, imagínense. Pero si tú entiendes la dignidad del llamado que tienes, incluso en eso te cuidas, porque dices, esto es una mezcla que yo no puedo mantener porque soy ¿qué? Diferente. Yo soy distinto. Esa es la dignidad de tu llamado. Que Dios te haya escogido. ¿Recuerdas Efesios capítulo 1 versículo 3? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuál es? En Cristo Jesús. El habiéndonos escogido en amor, habiéndonos escogido. Tú eres escogido. No puedes mezclarte con las cosas del mundo. Eso es ser incoherente. Eso es no vivir a la altura. Otra cosa que necesitas recordar de la dignidad de nuestra vocación es que nosotros somos hijos de Dios. Cristo, nuestro Señor Jesús, murió en la cruz del Calvario para hacernos a nosotros herederos con Él. ¡Qué bendición tan maravillosa! Si usted quiere encontrar donde dice eso la Biblia, váyase al capítulo 1 de Efesios, léalo. Y nosotros ahora somos hijos de Dios. Y esa familiaridad, nuestra heredad, lo que hemos recibido en Cristo, enfatiza nuestra familiaridad. Que yo tengo una sangre. De padres a hijos a nivel genético, eso es increíble. Se transmiten algunas cosas. Hasta el caminado. Usted ve el papá y ve al hijo y como que caminan hasta como parecido. Y eso, bueno, eso es algo que se transmite como que en nuestro código genético, en nuestro ADN. Está ahí, por eso el hijo de tigre sale pintado. Por eso de tal palo, tal astilla. No todas las cosas funcionan de esa manera. Pero que nosotros seamos hijos de Dios implica que en nosotros hay un ADN distinto. Implica que en nosotros hay una manera diferente de actuar. Por eso tú, como hijo de Dios, no puedes ser un hijo del diablo. Y cuando Jesús habló de los hijos del diablo, hablaba de las personas mentirosas. En un cristiano no puede haber mentira de ninguna clase, porque eso es una incoherencia espiritual. Eso es no vivir a la altura del llamado que hemos recibido. Si yo digo que soy hijo de Dios, pues no deben haber mentiras en mí. ¿Sabes qué dijo el Señor Jesús al respecto? Dijo, ustedes son de su padre el diablo. Él es mentiroso desde el comienzo y homicida, dice así. Tú no puedes decir mentiras, porque eso es no vivir a la altura de ninguna clase. Y a veces uno es muy tranquilo en esas cosas y llega uno tarde a algún lugar y porque llegó, es que había un trancón. No, es que había, diga la verdad, porque llegué tarde, porque soy incumplido. No podemos nosotros ser de esa manera. No podemos ser hijos del diablo. No podemos bajo ninguna circunstancia ser homicidas. No, pastor, yo no he matado a nadie. Claro, cuando tratas mal, ofendes, utilizas palabras altisonantes, soeces contra alguien, le estás matando. Y eso es lo que ha hecho Satanás desde el comienzo. Tienes que vivir con altura. Recuerda, yo soy un hijo de Dios. No puedo andar haciendo estas cosas. Otra cosa que habla de la dignidad de nuestra vocación es que nosotros, tú y yo, somos redimidos en Cristo.
Y la redención es la libertad de la esclavitud al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero es increíble que algunos, siendo libres del pecado, se quieren hacer esclavos voluntariamente. Eso no pasa en la vida real. Si un esclavo sale, no me quiero volver a meter por allá. ¿Quién dijo? Pero algunos insisten en esclavizarse al pecado. Siendo libres, quieren otra vez meterse ahí. Teniendo toda la libertad ganada en Cristo, quieren otra vez seguir en lo mismo. El pecado no puede tener el control de tu vida, porque tú has sido redimido. Esa es la dignidad del llamado que tú tienes. Tú no puedes permitir que el pecado controle tu vida. Ningún pecado, ninguno. Y entre más tiempo llevemos en la iglesia, más tenemos que cuidarnos, porque el pecado es tan engañoso que empieza a meterse de maneras que nosotros no nos imaginamos. Y ya puede ser que llevemos 15, 20, 30 años en la iglesia y aún así hayan cosas ocultas que necesitan ser corregidas. El pecado no puede tener el control de tu vida. Tú has sido redimido. Amén. Has sido redimido, hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesús, aleluya. Pero no nos esclavicemos, eso es ser incoherente. Eso es no vivir a la altura, eso es no estar andando dignamente con lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso la Escritura dice que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Y la práctica del pecado es algo que tú haces constantemente, que no cambias, que justificas, que ahora intentas hasta a la luz de la palabra hacerlo realidad. Ese es un esclavo del pecado. Tú y yo no podemos vivir así. Pero también debes recordar que tú has recibido el Espíritu Santo. Qué mayor bendición que haber recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones, que poder llamarnos nosotros hijos de Dios y además templo de Dios. Qué mayor bendición que esa, no hay. Y el Espíritu Santo es el que te asegura a ti la victoria sobre el pecado. Él es el que te da seguridad y enfatiza cuál es tu realidad espiritual. Tienes el Espíritu Santo en tu vida. Eres el templo de Dios. Pero qué terrible es cuando las personas prestan más atención a las cosas terrenales, pasajeras, que a las cosas espirituales, siendo el templo de Dios, teniendo el Espíritu Santo en su interior. Están más preocupados por las cosas terrenales, por las cosas materiales. Qué terrible es que un cristiano, uno que se llame hijo de Dios, uno que se llame heredero, coheredero juntamente con Cristo, esté más preocupado por hacer plata en esta tierra que por ganar riquezas espirituales. Qué terrible. Y no estoy diciendo que usted tiene que ser pobre para ir al cielo. Estoy diciendo que tiene que tener su corazón donde debe ser, en Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿En qué te enfocas tú? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es la pasión de tu corazón? Eso habla mucho de la dignidad con la que tú estás viviendo. Eso habla mucho de la altura que tú le das al llamado que Dios ha hecho en ti. Tu vida debe reflejar todo aquello que Dios te ha dado. Es lo que debe reflejar tu vida. ¿Y cómo estás viviendo? Hace 8 días estaba aquí parada la hermana Ruth Simes. Ella hablaba del olor de vida o el olor de muerte. Y yo pensaba, ahora que estoy predicando, ya no estoy hablando de olores, estoy hablando de vivir con altura, pero es exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué la Biblia repite muchas veces eso? Pues porque ahí es donde nosotros muchas veces fracasamos. Porque teniendo lo que tenemos, no vivimos como debemos vivir. Porque siendo tan bendecidos, desperdiciamos semejantes cosas. Porque teniendo un Padre Celestial tan amoroso, no reflejamos esa familia que tenemos. Iglesia, debes vivir con altura. Tu vida debe reflejar lo que has recibido en Dios. Debes vivir con altura. Amén. Póngase en pie, por favor. Y vamos a orar. Y tú personal e individualmente debes pues colocar esto que has escuchado y decir: Señor, mira, evaluar tu vida y decir si estás viviendo a la altura o no. Pedir perdón si es el caso. Y corregirte, porque debemos estar a la altura de lo que hemos recibido. Amén. Ser dignos de la vocación. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dado, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Tú has sido un Dios bondadoso, tú has sido un Dios maravilloso. Y esta mañana, Padre Celestial, queremos colocar en tu presencia, Señor, nuestras vidas. Porque te pedimos perdón, porque muchas veces, habiendo recibido tanto, no vivimos como corresponde. No estamos a la altura. Nuestra vida no dignifica el llamamiento que hemos recibido. Señor, por favor, perdónanos. Y te pido que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, por favor, a vivir a la altura de lo que tú nos has dado. Por favor, Señor de los cielos, por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Te lo pedimos, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.